Muy buenas noches. A continuación estaré presentando el proyecto comunitario denominado Detrás de un mundo real existe un mundo de fantasía. Este proyecto fue elaborado y ejecutado por estudiantes del Profesorado de Educación Escolar Básica, primer y segundo ciclo. Los integrantes Juan Andrés Ferreira, María Esther Benítez, Patricia Benítez y quien les habla, Aparicia Benítez. La localidad del proyecto fue la ciudad de Coronel Bogado, en el barrio Santa Clara. Los encuentros se realizaron los días domingo y contamos con la presencia de niños de a partir de 4 a 9 años de edad, lo cual se tuvo en cuenta a la hora de seleccionar los cuentos que fueron extraídos de páginas digitales de autores como Gustavo Roldán, José María Alarcón, Luis Arturo Ramos y Adriana Rizú. Utilizamos técnicas como títeres planos, donde nosotros narrábamos los cuentos y los personajes iban representándose mediante los títeres planos. También realizamos actividades al aire libre como juegos y preguntas relacionadas con contenidos sobre los cuentos que han escuchado los niños. También jugamos juegos donde nosotros realizábamos imitaciones y los niños debían de adivinar a qué personajes de cuentos anteriores estábamos imitando. Para el último encuentro seleccionamos un ambiente diferente. Ambientamos un lugar como un mini teatro en donde los personajes eran títeres de mano, también confeccionados por nosotros mismos. Una experiencia realmente muy enriquecedora y también que nos permitió conocer la problemática de nuestra comunidad, la falta del hábito lector. Realmente estamos muy contentos de ser partícipe de este tipo de proyectos. Muchas gracias. Saludos cordialmente para cada uno de ustedes. Mi nombre es Patricia Soledad Cuenca Ortiz. Mi proyecto comunitario se denomina Amar a la Lectura. Lo realicé en la localidad de Cristo Rey, distrito de Coronel Bogado. Lo realicé en 4 encuentros. Los materiales fue abarcado del nivel de quinto grado. El primer encuentro realizamos el juego del tesoro escondido. Luego nos sentamos en el pasto, comentamos sobre la tapa del libro. Luego iniciamos la lectura. Al terminar, analizamos el cuento. El segundo encuentro, plantamos un árbol nativo. Seguidamente nos ubicamos cerca del árbol, luego comentamos de qué árbol vamos a plantar más. Seguidamente, leemos el cuento y lo dramatizamos. El tercer encuentro, le pedí al niño que elija un árbol que más le guste y eligió el árbol de mandarina. Nos sentamos cerca del árbol y leemos el cuento. Al terminar, lo dramatizamos. El cuarto encuentro, opté con contarle el cuento con títeres. Al terminar, lo dramatizamos. Y con esto pude analizar y ver que la lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración de los niños. Por tal motivo, es tan importante crear el hábito de leer a los niños desde temprana edad, ya que existe una estrecha relación entre la lectura y el rendimiento escolar. Buenas noches. El proyecto comunitario Jugando y Leyendo nos vamos formando fueron aplicados en la localidad de Nueva Alborada, Carmen del Paraná, en niños de 6 a 12 años, estudiantes Leticia Garay, Evelyn Meneles. En nuestro primer encuentro con los niños estuvimos leyendo el cuento de Don Fresquete de María Elena Waltz, en donde ellos realizaban unas actividades con plastilina. En nuestro segundo encuentro estuvimos leyendo el cuento de Los niños y los clavos de Grecia Morilla, en donde le pedíamos a los niños que puedan realizar actividades dibujando los personajes y luego pintarlos. En el tercer encuentro leíamos el cuento de El galpón del terror de Evelyn Rucker, en donde pedíamos a los niños que puedan dibujar los personajes
y con ayuda nuestra realizar una pequeña narración del cuento. En nuestro cuarto y último encuentro con los niños estuvimos contando el cuento de Carumbita en cuarentena de Nelson Aguilera, en donde pedíamos a los niños para que puedan utilizar collaje para relleno del dibujo del personaje del cuento escuchado. Para culminar, realizamos juegos, también escuchábamos unas canciones. Nos dimos cuenta que no fue fácil aplicar la lectura en los niños porque muchos no quieren escuchar, muchos no quieren leer, pero eso no impidió para que nosotras pudiéramos eh, realizar nuestro proyecto. Muchas gracias. Saludos cordiales, quien les habla Tamara Fretes, y dentro del marco del proyecto de investigación y extensión en busca de lectores perdidos, también realicé mi proyecto de lectura denominado El País de las Maravillas de los Libros en la ciudad de Obligado, específicamente en el barrio Coenyu, con 2 niños de 7 años de edad. El proyecto se realizó durante el mes de mayo con 4 encuentros respectivamente. Para ello utilicé este libro que están viendo en pantalla, titulado Felices Sueños, que fue elegido acorde a la edad de los niños, que contiene distintos cuentos en uno con protagonistas de animalitos en cada cuento. Los encuentros los realizamos en la casa de la tía de los niños. Como pueden ver, pude prepararles técnicas que nos proveyeron desde el área de artes y expresión, como por ejemplo títeres planos, como están viendo en pantalla. Se procedió primeramente a la presentación de los títeres planos, que llamó muchísimo la atención del niño. También realizamos bailes, cantos y dramatizando el cuento específicamente, y la realización de dibujos libres o dibujo del personaje principal del cuento con témperas, que era una de las actividades que más le llamaba la atención al niño. Como pueden observar ahí, al término de la dramatización y luego de escuchar el cuento, procedíamos al dibujo libre o al dibujo del protagonista del cuento. También este es otro de los encuentros que realicé con el niño, también utilizando otra técnica que nos proveyó la docente de la materia de artes y expresión, como es el botellón mágico, como pueden ver en pantalla, que es un botellón multicolor en donde al destaparlo tiene varias cintas de diferentes colores. Yo lo utilicé como un color representativo para cada animal, en donde el niño elegía un color y cada color representaba a un animal que era el protagonista del cuento, como para motivación. Posteriormente ya pasábamos a la dramatización o al cuento, a narrar el cuento, y para finalizar nuevamente el dibujo con témperas o pinceles, que también le llamaban mucho la atención el tema del dibujo al niño respectivamente. Para finalizar la presentación, también, como pueden ver en pantalla, esta es otra de las técnicas proveídas por la materia de artes y expresión, que es el teatro de sombras. Como pueden observar, ahí vemos el teatro de sombras realizada con una hoja blanca, una linterna reflejado, con las figuras que se pueden ver detrás de la hoja. Acá ya tuvo la oportunidad de participar la niña con nosotros, estaban ambos niños que pudieron participar, pudieron observar esta técnica muy llamativa también para ellos. Posteriormente pasamos también al cuento, a la narración del cuento, y posteriormente a los dibujos libres, que le gustaban mucho a ambos niños. En cuanto a la realización y conclusión de este proyecto, puedo decir que fue realmente muy positivo. Ambos niños pudieron disfrutar de cada uno de los encuentros realizados. Ambos niños terminaban felices siempre con sus dibujos, felices con los títeres, tanto planos como títeres de dedos también que utilizamos. Y también como conclusión puedo decir que fue un proyecto muy hermoso, muy llamativo, pero que debe seguir realizándose. Muchas gracias.
Un saludo cordial a todos. Me presento, mi nombre es Evelyn Rojas y estaré hablando sobre el proyecto denominado En Busca de Lectores Perdidos. La propuesta de este proyecto es el acceso al libro y la lectura en niños de 6 a 12 años en el departamento de Itapúa. Si bien este proyecto lo desarrollamos cada uno en nuestra comunidad, en mi caso, mi proyecto comunitario se titula Lector Family, el gran mundo de la lectura en casa, desarrollado en San Juan del Paraná, específicamente en el barrio Fátima. En este proyecto lo que quisimos trabajar con los chicos más o menos en 4 encuentros dentro del mes de mayo es fomentar el hábito de la lectura con múltiples materiales concretos. En el primer encuentro se puede evidenciar que estuvimos relatando el cuento que se llamaba El Rey de los Animales con títeres y también con un teatro de títeres que estuvimos desarrollando en la asignatura de la docente Magri Ruiz, expresión y creatividad. En el segundo encuentro estuvimos leyendo un cuento desplegable que se titula Santiago el Mago, también lo hicimos con muchos materiales, estuvimos relatando con títeres y así jugando también con algunos materiales, realizamos varitas mágicas para poder incentivar y también divertirnos un poco dentro del proceso de la lectura. En el tercer encuentro estuvimos leyendo un cuento con títeres de goma eva, también se dibujó al personaje principal. Todos estos cuentos fueron relatados de esta manera, con materiales específicos, con personajes que realmente llamen la atención del niño. En el cuarto encuentro estuvimos trabajando con el cuento El fantasma Fofi, con un teatro de sombras. Estuvimos de esta forma compartiendo este cuento y luego la niña empezó a dibujar el personaje que más le llamó la atención con crayolas. Bueno, aquí en estas imágenes se pueden evidenciar el proceso que estuvimos realizando con los chicos. En la primera imagen se puede ver cuando estuvimos trabajando con la varita mágica, que lo hemos hecho con materiales reciclados. También cuando vemos a la niña ahí dibujando el personaje que más le llamó la atención del cuento y hemos hecho también una especie de espectáculo realizando sonidos onomatopéyicos de algunos animales que formaban parte del cuento en ese momento. Sin dudas es una experiencia muy gratificante. Hemos podido evidenciar de esta manera la importancia de la lectura y las formas en las que uno puede también desarrollar este hábito. Los niños realmente han disfrutado muchísimo y fue un mes muy satisfactorio en cuanto a ello y es algo que no debe de quedar en el olvido, que deberemos de repensar nosotros como futuros docentes para seguir en constancia de fomentar el hábito de la lectura. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me presento, yo soy Janina Arriola, estudiante del profesorado en Educación Escolar Básica, primer y segundo ciclos. Denominación del proyecto es En Busca de los Lectores Perdidos, acceso al libro y la lectura de niños de 6 a 12 años en el departamento de Itapúa. Proyecto comunitario es Oportunidad para Todos. Localidad en donde apliqué el proyecto comunitario es en el distrito de San Pedro del Paraná, barrio Potrerito. El presente trabajo trata sobre la implementación de lecturas en niños utilizando diferentes métodos para el aprendizaje, ya que en estos tiempos la lectura es frecuente, siendo que es una herramienta fundamental para la comunicación. Y acá vemos en el primer encuentro nos sentamos en el pasto haciendo un círculo. Leemos el cuento que trata sobre el texto Carpincheros de Augusto Roa Bastos. Comentamos qué ocurrió en el texto leído, qué mensaje dejó el texto. Y en el segundo encuentro nos sentamos en el sofá con los niños. La estudiante docente trae una copia sobre el cuento de El roble y el junco. La estudiante docente inicia la lectura mientras que los niños prestan atención. En el tercer encuentro nos sentamos bajo el árbol y realizamos la lectura del texto El trueno entre las hojas. La estudiante docente
va seleccionando qué niño debe continuar el párrafo que debe leer y así hasta terminar de leer la lectura El trueno entre las hojas. En el cuarto encuentro, nos sentamos en el pasto en una cancha de fútbol y realizamos la lectura el texto El baldío. Una vez terminado la lectura, elaboramos actividades sacando la idea central, el mensaje y los hechos del texto y luego compartimos todos juntos. Para dar fin a los 4 encuentros, la estudiante docente pide en una hoja que escriban su opinión de los 4 encuentros realizados. Eso es todo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Quien les saluda la estudiante Elisa C. Paredes. En este proyecto también estuvo involucrado el alumno Antonio Javier Silva. Este proyecto comunitario se denominó Aprendiendo a jugar a través de la lectura, que se aplicó en la comunidad de Cambretá, especialmente en el barrio La Amistad, en donde estuvo involucrado niños de 10 y 11 años con necesidad de lectura. Este proyecto duró un mes distribuido en 4 encuentros. En el primer encuentro se empezó con una hermosa canción, luego se siguió con una obra de Augusto Roabasto que se llama Cuando un pájaro entierra sus plumas. En el segundo encuentro se tuvo que hacer en formas separadas debido a la diferencia de edades. Se empezó recordando anécdotas y experiencias del primer encuentro y luego siguieron con los cuentos en forma separada. En el tercer encuentro, todo reunido en el piso para realizarlo de formas más armónicas, se estuvo realizando y comentando sobre las culturas y tradiciones paraguayas. En el último y cuarto encuentro, los alumnos involucrados en este proyecto llevaron materiales reciclados para enseñarles a los niños a realizar títeres, ya sea con medias y también con rollitos de papel higiénico. Una vez terminadas de realizar esos títeres, los niños tuvieron que realizar obras teatrales con esos títeres que ellos mismos habían elaborado, la cual para ellos fue algo muy innovador, también muy divertido. Este proyecto fue algo muy productivo y también muy dinámicos porque fue la primera vez que estos niños tuvieron una experiencia algo parecido con esto. Nosotros a través de este proyecto pudimos darnos cuenta que es muy productivo realizar este tipo de actividades con los niños porque ellos aprenden muchísimo también a través de estas clases de actividades. Porque por último realizamos un test con todos los cuentos que le habíamos leído y pudimos darnos cuenta lo mucho que han avanzado y también cómo le ha ayudado a mejorar en cuanto a la lectura y también en cuanto a la comprensión. Me hubiera gustado poder compartir con más niños, pero debido al protocolo sanitario por la cual estamos pasando, reducimos la cantidad de niños, pero en el futuro nos gustaría poder implementar con muchos más niños porque le ayuda bastante para poder fomentar más en la lectura. Como dice el título del proyecto, Aprendiendo a jugar tras la lectura es un método muy eficiente y también eficaz para poder fomentar lecturas en los niños. Muchísimas gracias.